Imposible escapar de ello. Esta comida abundante, demasiado dulce y llena de grasas malas, nos rodea. Está por todas partes desde hace décadas. Y durante décadas. El cuerpo ha estado soportando mal estos nuevos hábitos alimenticios. Pero, ¿qué pasa con el cerebro? Nuestra salud mental, nuestros estados de ánimo y nuestras capacidades cerebrales también están a merced de un mal uso del tenedor. Sabemos que la comida basura engorda, pero la ciencia ahora nos dice que también podría reducir el tamaño del cerebro. Prepárense, los científicos están a punto de hacer sus presentaciones. Una dieta rica en grasas y azúcares conduce a cambios en las partes del cerebro responsables de la memoria. Este es un campo de investigación reciente, una ciencia nueva que revela un nuevo aspecto de la nutrición. Un consumo elevado de grasas y azúcares reprograma el cerebro. Lo que piensas también depende de lo que pones en tu plato. Todo comienza desde las primeras comidas, incluso antes del nacimiento. El cerebro se desarrolla durante el embarazo. Su funcionamiento posterior depende de cómo fue alimentado y de lo que la madre consumió durante esos 9 meses. Felice Jacquat, profesora en la Universidad de Melbourne, es una de las principales especialistas en la relación entre nutrición y cerebro. Ella ha examinado el comportamiento de miles de niños después de seguir los hábitos alimenticios de sus madres. En un estudio amplio que incluyó a 23.000 mujeres embarazadas, medimos la cantidad de comida chatarra que consumieron, así como su ingesta de alimentos más saludables, ricos en nutrientes y fibra. Las consecuencias de una mala alimentación en la salud del niño durante la gestación se conocen desde hace tiempo. Pero en Australia, los científicos ahora se preocupan por los efectos en el funcionamiento del cerebro. Luego observamos el comportamiento emocional de sus hijos durante los primeros 5 años de vida. Por supuesto, tuvimos en cuenta los sesgos relacionados con la educación, los ingresos y la salud mental de los padres. Se encontró, y fue evidente, que las madres cuya alimentación durante el embarazo consistía en productos procesados, bebidas azucaradas y snacks salados, tenían hijos más propensos a ser agresivos, irascibles y caprichosos. Esta preocupante correlación sugiere que la dieta de la madre impacta en la salud mental del niño. Esto aún debe demostrarse desde el punto de vista biológico. Felice Jacquat está convencida de ello. Este estudio noruego también nos permitió descubrir que la alimentación del niño es tan importante como la de la madre. Demasiada comida chatarra y muy pocos alimentos saludables generan más comportamientos coléricos y agresivos, así como más tristeza, ansiedad, inquietud y pesadillas. Desde entonces, las conclusiones de la profesora Jacquat han sido confirmadas por estudios realizados en España, Países Bajos y Canadá. Existe un vínculo entre la calidad de la alimentación y los problemas de ánimo en los niños. Pero, ¿cuál es la naturaleza de este vínculo? ¿Cómo interfiere la comida en el funcionamiento de las neuronas? Los excesos de grasas y azúcares están ahora en la mira de los científicos que estudian el cerebro, así como las deficiencias, la comida procesada y la chatarra a menudo vacía de nutrientes. No proporciona todo lo que el cuerpo, y especialmente las neuronas, necesitan. En este laboratorio de la Universidad de Burdeos, los científicos estudian las consecuencias de las deficiencias nutricionales en el cerebro de los ratones. Este experimento se utiliza para medir la ansiedad. El animal tiene la opción: explorar la zona iluminada o refugiarse en la sombra. Un ratón normal siempre toma el tiempo para examinar la zona iluminada, pero este ratón ha sido privado de omega 3 durante su crecimiento. Los omega 3 son esas grasas saludables, conocidas principalmente por sus beneficios para el corazón y las arterias, en lugar de explorar el entorno. El ratón se refugia en un rincón oscuro y no sale de allí.
Está estresado y ansioso. El experimento se ha repetido numerosas veces con decenas de ratones. Para los investigadores, este comportamiento extraño se explica fácilmente. Sin omega 3 para desarrollarse, el cerebro no funciona correctamente, ya que nuestra materia gris está compuesta en un 90% por grasa que no puede fabricar por sí mismo. El cerebro, después del tejido adiposo, es el órgano más rico en ácidos grasos poliinsaturados, también conocidos como omega 3. Por lo tanto, estos omega 3 son indispensables. Como el organismo no puede fabricarlos, debemos obtenerlos de los alimentos. Los pescados grasos, los órganos internos, los aceites vegetales y las semillas como nueces o almendras han sido durante mucho tiempo las principales fuentes de omega 3 para los humanos. Alimentos que se han vuelto raros en la cocina de los países industrializados. Sophie Laer quiso ir más allá y entender qué está mal en el cerebro de estos ratones ansiosos privados de omega 3. Examinó sus neuronas de cerca y, bajo el microscopio, aparecen claramente anomalías. Aquí las neuronas tienen una arborización, es decir, todas estas prolongaciones reducidas en situaciones de deficiencia alimentaria de omega 3 a un nivel más preciso. Se observa que la conexión entre neuronas representada por estas pequeñas protuberancias, la sinapsis también está disminuida, lo que indica un impacto en la conectividad entre las neuronas en el cerebro de estos ratones con deficiencia de omega 3. Sin omega 3 para desarrollarse, las neuronas tendrían dificultades para comunicarse entre sí, ya que la estructura misma de las células está modificada. Los omega 3 que consumimos entran en el cerebro e incorporan en las membranas neuronales. Cuando se incorporan, proporcionan una mayor flexibilidad a la membrana de las neuronas y permiten una mejor conexión entre ellas. La cantidad de omega 3 que penetra en el cerebro es crucial para hacer que las células cerebrales sean más eficientes. Cuando estos ácidos grasos se incorporan a las membranas, mejoran sus propiedades eléctricas. En las neuronas ricas en omega 3, la señal se propaga más rápido, la red es más eficiente. Privar al cerebro de omega 3 es arriesgarse a que funcione menos eficazmente. La población general tiene deficiencias en omega 3. Nuestros aportes son insuficientes. Es importante vigilar esto, especialmente durante periodos críticos como el desarrollo, cuando los omega 3 se incorporan masivamente en el cerebro. También durante la adolescencia, ya que es un
importantes que aquellos nacidos en otras épocas. Impulsividad, agresividad y violaciones recurrentes de la ley. Esta generación fue particularmente afectada. Desde entonces, numerosos estudios han establecido un vínculo entre la violencia y la calidad de la alimentación diaria. Absalberg es doctor en psicología y asesor político en el Ministerio de Justicia. Su especialidad es la nutrición y la criminalidad. Está convencido de que enriquecer la comida con vitaminas, ácidos grasos y minerales puede reducir la agresividad. Es difícil probar esta hipótesis en la vida real, ya que muchos factores y circunstancias pueden influir en nuestros comportamientos y pulsiones. Para estudiar la alimentación en un contexto casi ideal, sin la influencia de muchos parámetros, ha elegido la prisión. Absalberg lanzó un experimento con 221 reclusos que se ofrecieron como voluntarios. En los Países Bajos, realizamos un estudio con jóvenes reclusos en 8 prisiones diferentes. Durante 3 meses, les proporcionamos suplementos de vitaminas, minerales y ácidos grasos. Luego observamos el efecto en su comportamiento. Lo medimos de 2 maneras diferentes. Primero, preguntamos directamente a los reclusos cuán agresivos se sentían. Luego, solicitamos la opinión de los guardias sobre el tema. Pero, sobre todo, revisamos el registro de incidentes, el número de veces que los reclusos recibieron castigos, y vimos que las sanciones en aislamiento habían disminuido considerablemente en el grupo de reclusos cuya dieta había sido mejorada. El número de incidentes se redujo en 1/3. Estudios equivalentes en prisiones británicas y australianas llegan a la misma conclusión. Minerales, omega 3 y vitaminas añadidos como suplementos alimenticios reducen los comportamientos violentos. El siguiente paso es probar si nuestros descubrimientos científicos pueden aplicarse en la práctica. Tenemos varios proyectos con la administración penitenciaria. Veremos si se puede considerar una modificación de la dieta como un medio para regular la agresividad. Lo que ingerimos tiene el poder de cambiar nuestro estado de ánimo y estimular ciertas pulsiones. Pero, ¿podría el contenido de nuestro plato también influir en nuestras decisiones, aquellas que creemos tomar con total libertad? Pero, ¿podría el contenido de nuestro plato también influir en nuestras decisiones, aquellas que creemos tomar con total libertad? Cuando se les pregunta a las personas si creen que la comida, lo que consumen impacta su salud, la mayoría responde que sí. Pero cuando se les pregunta si la alimentación también puede influir en sus pensamientos, decisiones, muy pocas personas están dispuestas a creer que es así. En el prestigioso Instituto de Psicología de la Universidad de Lübeck, en Alemania, la profesora So-Yeon Park lo ha demostrado por primera vez. Sus trabajos revelaron el mecanismo por el cual la comida podía influir en nuestros pensamientos. Y para ello, la investigadora diseñó un experimento bastante original. Imaginen que deben resolver el siguiente dilema. El dinero sobre la mesa se divide en 2 sumas, pero es tu compañero de juego, un desconocido, quien decide la distribución. Te doy 2 euros, me quedo con 8 para mí. Si aceptas esta oferta injusta, te llevas algo de dinero, pero mucho menos que él. Si rechazas, nadie gana nada. Entonces, ¿qué harías? ¿Aceptas la oferta y te quedas con los 2 euros, aunque te sientas engañado, o la rechazas y te vas con las manos vacías? Pero con la cabeza en alto. Pues bien, resulta que aceptar o no el dinero depende de una condición sorprendente: lo que acabas de ingerir.
Te hemos preparado un desayuno. La única instrucción es que debes comértelo todo. Regresaré más tarde para la parte conductual. Buen provecho. En el marco de este estudio, seguimos a 24 personas que vinieron 2 veces al laboratorio para tomar 2 desayunos diferentes. Descubrimos que una misma persona tomaba decisiones completamente diferentes según lo que había comido en la mañana. Para el participante, los 2 desayunos parecen idénticos. En realidad, uno es mucho más proteico que el otro. La proporción de proteínas respecto al azúcar es el único parámetro que cambia unas horas después de la comida. El participante pasa entonces por varias pruebas en un ordenador. Hoy tiende a aceptar la oferta. Su interés prevalece sobre su molestia. Se irá con algo de dinero en el bolsillo. La semana pasada, principalmente rechazó la oferta y ganó casi nada. El participante que consumió un desayuno más rico en proteínas por la mañana se mostró tolerante con las ofertas injustas. Por el contrario, el que consumió un desayuno rico en carbohidratos se mostró más intransigente ante las ofertas injustas. Pero, ¿cómo explicar un resultado tan sorprendente? Para comprender y aportar una prueba biológica a esta observación, los científicos realizaron análisis de sangre. Después de la extracción, enviaremos la sangre al laboratorio para su análisis. Mediremos los niveles de hormonas y aminoácidos. Para las hormonas, nos interesa la insulina, el cortisol, la adrenalina y la ACTH, y para los aminoácidos, el triptófano y la tirosina. De esta lista, el más importante es la tirosina. Es un aminoácido que forma parte de una proteína muy importante para el funcionamiento del cerebro, la dopamina. Esta molécula asegura la comunicación entre las neuronas implicadas en la motivación y la toma de riesgos. Los resultados de los análisis muestran que los sujetos con niveles más altos de tirosina en la sangre son aquellos que aceptan más fácilmente la oferta injusta. Por lo tanto, suponemos que el aumento de tirosina en la sangre incrementa la cantidad de dopamina en el cerebro, lo que a su vez cambia el comportamiento. En otras palabras, en unas pocas horas, lo que comemos modificaría sutilmente la química del cerebro y, por lo tanto, la comunicación entre las neuronas, lo suficiente como para influir en algunas de nuestras decisiones. En el Instituto de Psicología de Lübeck, los experimentos continúan para confirmar este resultado, ya que se trata de una primicia y las implicaciones son numerosas. Dado que comemos 3 veces al día todos los días, nos damos cuenta de que la comida tiene un inmenso poder, el de modificar y moldear al ser humano. Por lo tanto, es indispensable reflexionar sobre cómo podemos utilizar la alimentación para promover nuestro bienestar o optimizar nuestro estado mental. Entre las deficiencias alimentarias que debilitan el cerebro, perturban el estado de ánimo y el menú que interfiere con las decisiones cotidianas, es cada vez más claro que la alimentación juega un papel preponderante en nuestra vida psíquica. Pero, ¿qué pasa entonces con la comida basura repleta de azúcar y grasas malas? ¿Qué pasaría si solo comiéramos eso? Ese es el objeto de las investigaciones que se llevan a cabo aquí en Australia, en la Universidad de Sydney.
Margaret Maurice dirige el único laboratorio en el mundo donde se alimenta a las ratas con comida chatarra, la que encuentras en los supermercados y que te sirven en los restaurantes de comida rápida a bajo costo. Para nuestros experimentos, usamos lo que todo el mundo come en Occidente. Damos a nuestras ratas quichés, patatas fritas, pasteles y galletas. Esta comida barata está totalmente preparada. Reproducimos los hábitos alimentarios del mundo occidental. Primera consecuencia, la rata duplica su ración alimentaria. El animal nunca está satisfecho, pero eso no es lo más sorprendente. Nuestro principal tema de investigación es el impacto de esta alimentación en la memoria. Podemos medirlo fácilmente mediante la prueba de reconocimiento de la posición de los objetos. Para esta prueba, la investigadora coloca objetos en el entorno de una rata. El animal inmediatamente los examina, ya que los roedores son muy curiosos por naturaleza. Una vez que el animal ha terminado su exploración y ha memorizado su entorno, se le retira momentáneamente. Luego se reintroduce al animal en presencia del mismo objeto, que ha sido movido de lugar. A su regreso, la rata pasa más tiempo examinando el objeto que ha sido cambiado de lugar, ya que el otro ya lo conoce, está grabado en su memoria. Las ratas sobrealimentadas, sin embargo, se comportan de manera diferente. Se ha observado que los animales que comen en exceso y consumen alimentos muy azucarados tienen dificultades para darse cuenta o recordar que el objeto ha sido movido. A diferencia de las ratas que comieron de manera saludable, aquellas que comen en exceso o de manera azucarada pasan tanto tiempo explorando ambos objetos, lo que revela un deterioro en la memoria espacial. Las ratas sobrealimentadas tienen una memoria espacial deteriorada. Pero también otros disfuncionamientos que son una señal de alarma para los científicos, ya que revelan un deterioro del hipocampo, una pequeña región ubicada en el corazón del cerebro, indispensable para el aprendizaje y la consolidación de recuerdos. Y los últimos estudios muestran que en los seres humanos, una alimentación demasiado rica también interfiere con el hipocampo. Por ejemplo, se ha evidenciado que existe una relación entre la alimentación y el tamaño del hipocampo, así como con la materia gris y la materia blanca. También están emergiendo estudios de intervención. Estos estudios muestran que solo 4 días de una dieta basada en comida basura son suficientes para alterar las funciones cognitivas que dependen del hipocampo. It tastes good. You didn't care if it was a Coke. You just wanted a Coke. I like the taste. Nuestra memoria y nuestras capacidades intelectuales están realmente amenazadas por nuestros nuevos hábitos alimentarios. Aún es demasiado pronto para ser categórico. Pero los indicios preocupan a los científicos. Margaret Maurice ahora busca entender cómo una dieta demasiado rica perturba el cerebro de sus ratas hasta el punto de afectar su eficacia. Una hipótesis está comenzando a tomar fuerza. Comer demasiada grasa y azúcar desencadena una reacción inflamatoria que podría propagarse a las neuronas. Estos alimentos desencadenan una reacción inflamatoria en el cuerpo. Este mecanismo es bien conocido en personas obesas, pero también parece ser una reacción aguda. Se ha observado que los niveles de moléculas inflamatorias aumentan en función de la alimentación.
Una dieta demasiado rica desorienta el sistema inmunológico. Se altera y desencadena una reacción inflamatoria, especialmente en los tejidos grasos. Nuestras masas de grasa liberan moléculas que propagan esta inflamación por todo el cuerpo. Se pensaba que las neuronas estaban protegidas de este fenómeno, bien resguardadas detrás de la barrera hematoencefálica. Esta membrana que rodea los vasos sanguíneos normalmente protege el cerebro. El aumento de la inflamación en el cuerpo se propagaría al cerebro. La razón es que la barrera hematoencefálica, que normalmente protege al cerebro de las moléculas inflamatorias, puede deteriorarse con la alimentación y volverse porosa. Y estas fugas permitirían el paso de estas moléculas. En ratas, como reacción a la comida, se han observado cambios en los niveles de moléculas inflamatorias dentro del cerebro, y esto se correlacionó con la pérdida de memoria. La inflamación que se infiltra en las meninges desencadenaría un fenómeno particularmente sorprendente. En su laboratorio, Sophie Laïe acaba de demostrar en ratones sobrealimentados que ciertas células inmunitarias del cerebro, las células microgliales, comienzan a devorar las neuronas. Estas células microgliales en el cerebro son importantes porque pueden consumir, masticar las neuronas que están muertas. Sin embargo, cuando se desregulan, especialmente en una situación de nutrición desequilibrada, comienzan a devorar neuronas que están vivas. Y, por lo tanto, al consumir en exceso estas neuronas, finalmente contribuirán a la destrucción de las redes neuronales y de neuronas que están vivas y que deberían ser funcionales. La reacción de las células microgliales fue filmada in vitro. Son estas células las que se ven moverse en estas imágenes. En rojo aparecen los fragmentos de neuronas que ingieren en un ratón obeso. La actividad se vuelve frenética. Este fenómeno en el corazón de las neuronas hoy se sospecha que afecta significativamente el buen funcionamiento del cerebro. Hace 30 años que se dice a las personas que no coman eso o tendrán un ataque al corazón o cáncer o se volverán diabéticos. Y no ha cambiado nada en los comportamientos alimentarios. Esperamos que si los consumidores comprenden que lo que comen es realmente importante para la salud de su cerebro y la de sus hijos, esto tenga un impacto más profundo en sus elecciones alimentarias. Tomar conciencia de que ciertos hábitos alimentarios son dañinos para el cerebro es una cosa. Pero ¿cómo resistir a las tentaciones? Los antojos suelen ser más fuertes, especialmente la comida basura y el azúcar. La glucosa nos empuja continuamente en la dirección equivocada. El azúcar, acusado de manipulación, lidera nuestros cerebros por la nariz. Microscopio, micromanipulador y grabador ultrasensible. Xavier Fioramenti está a cargo de una máquina capaz de registrar la actividad eléctrica de una sola neurona. El principio es simple. Una rodaja de cerebro de ratón flota en un líquido que la mantiene viva. Y meticulosamente, el investigador acerca un electrodo. La operación es particularmente delicada. Aquí estoy bajando la pipeta en la rodaja de cerebro, y ahora acercaremos esta pipeta de grabación cerca de la neurona, hasta establecer contacto. Aquí vamos. Hemos establecido contacto y ahora podemos medir la actividad eléctrica de la neurona. Los picos hacia arriba que vemos son potenciales de acción. Así es como las neuronas codifican la información en el cerebro. El tiempo que transcurre entre cada pico constituye el mensaje enviado por la neurona.
Ahora, aumentaremos la concentración de glucosa en el baño y veremos si esta célula responde a esta mayor concentración de glucosa. Como se puede ver aquí, esta célula responde a la mayor concentración de glucosa con una actividad eléctrica aumentada. Hay más potenciales de acción que antes de aumentar la concentración de glucosa. Aquí, la señal es de una sola célula. En el cerebro, las neuronas están todas conectadas entre sí. Los científicos sospechan que la glucosa puede modificar la actividad de áreas cerebrales enteras, aquellas que controlan las emociones y el placer. ¿Es así como el azúcar asegura su control sobre nuestra voluntad? Por ahora, es solo una hipótesis, pero la adicción a la dependencia del azúcar es hoy objeto de una intensa investigación en los laboratorios. Y lo que parece cada vez más evidente es que el poder del azúcar se asemeja al de una droga. Serge Ahmed fue uno de los primeros en demostrarlo con un experimento muy simple. Primero crió ratas dándoles cocaína y azúcar. Luego, después de semanas de este doble régimen, enfrentó a los animales a una elección. Entonces aquí tenemos la situación en la que el animal tiene la opción entre una palanca conectada a una jeringa que contiene una droga en solución, y la droga en cuestión es una droga dura como la cocaína o la heroína, y a la izquierda, una palanca que le permite controlar otra jeringa que contiene una bebida azucarada. Y aquí vemos que el animal elige la bebida azucarada. Las ratas eligen 4 veces más a menudo el agua azucarada que la droga. No hay sobredosis con la glucosa, pero el deseo irrefrenable está bien presente. Entonces, este experimento demuestra muy simplemente que el azúcar tiene un potencial adictivo mayor de lo que habíamos imaginado hasta ahora, y quizás incluso más que el de drogas duras como la cocaína y la heroína. Hoy vivimos en un entorno alimentario que se ha vuelto un poco loco, en el que encontramos azúcar en una gran cantidad de alimentos, por supuesto en alimentos donde lo esperamos, como las bebidas azucaradas. Pero también encontramos azúcar en alimentos que no deberían ser azucarados, como el jamón o la sopa. Y podríamos citar otros ejemplos. Agregar azúcar a estos alimentos contribuye a que las personas se vuelvan adictas al azúcar. Entonces, ¿realmente estamos todos enganchados a las barras de chocolate y al azúcar oculto en la mayoría de los productos de supermercado? ¿Es su poder adictivo tan fuerte en las ratas, igual de potente en los humanos? La influencia de los alimentos azucarados en el cerebro humano y precisamente aquí en el Instituto de Investigación de Oregón responde a nuestra pregunta. Nuestro programa de investigación ha mostrado que el consumo habitual de alimentos ricos en energía altera la actividad cerebral de la misma manera que lo hace el consumo de drogas. Eric Stace reclutó a un centenar de estudiantes, de los cuales la mitad tenían el hábito de darse atracones de helado, mientras que la otra mitad nunca lo consumía. Todos acudieron al laboratorio para tomar un batido dentro de una máquina de resonancia magnética y revelar el secreto de su actividad cerebral. Hoy, les vamos a dar un batido de chocolate y registrar la actividad de su cerebro en el momento en que lo ingieren y justo antes. Se trata de estudiar las consecuencias neuronales del consumo de alimentos muy calóricos. Es muy simple.
Vas a beber un batido y solo tendrás que quedarse inmóviles después de mantenerlo en la boca por 5 segundos. Luego podrás tragarlo. Repetiremos esta experiencia varias veces. Con un simple tubo, el sujeto toma el batido sin mover la cabeza. Descubrimos que en las personas que no suelen comer helado, el circuito de recompensa se activa fácilmente. Se enciende de manera muy intensa. En cambio, en aquellos que comen helado con frecuencia, la reacción es diferente, casi no hay activación. Esto muestra que el consumo regular de alimentos muy calóricos reduce el placer que se siente al comerlos. El circuito de recompensa es una región del cerebro que controla la sensación de placer. Es particularmente sensible al consumo de azúcar, pero consumir demasiado termina por atenuar su reactividad. Con la misma dosis, el placer experimentado se reduce. Lo interesante en esto es que aquellos que consumen cocaína u otras drogas muy regularmente muestran una tendencia muy similar. Estas deben aumentar su consumo para sentir el mismo placer. La causa es la disminución de la reacción del circuito de recompensa cuando consumen en exceso aquello que les proporciona placer. En otras palabras, siempre necesitan más para obtener su dosis, como en las ratas. El azúcar, por lo tanto, actuaría en nuestro cerebro de manera similar a una droga. ¿Es su poder adictivo igual de fuerte en los humanos? La pregunta todavía divide a la comunidad científica. Pero el experimento de Eric Estes reveló otro efecto, más sutil y quizás aún más pernicioso. El cerebro, después de una dieta rica en azúcar, se vuelve hipersensible a las imágenes de alimentos. Cuanto más helado consumes, menos reacciona tu circuito de recompensa. En cambio, se enciende mucho más cuando percibes una imagen que sugiere que podrías comerlo. El circuito se dispara cuando ves una tienda de helados desde el coche o si ves un anuncio de helado en la televisión. Y se activa mucho más en aquellos que consumen helado regularmente que en aquellos que nunca lo comen. Este mecanismo es lo que lleva a comer sin tener hambre y está en la raíz de la obesidad y todos los problemas de salud asociados. La influencia directa de los alimentos en nuestro cerebro juega, por lo tanto, un papel crucial en lo que elegimos comer cada día. El comportamiento alimentario resulta ser un fenómeno extremadamente complejo. Los desafíos de salud pública impulsan a los científicos a estudiar todos los mecanismos que guían las elecciones que hacemos diariamente. ¿Qué sucede realmente en el cerebro en el momento de elegir un postre en lugar de una entrada, un pescado en lugar de una carne? ¿Quién realmente mueve los hilos? El laboratorio de Carlos Ribeiro está a la vanguardia de la investigación sobre las elecciones alimentarias. Lo que queremos descubrir son todos los componentes, los genes, las moléculas, las neuronas que gobiernan las elecciones alimentarias. Y para ello, necesitamos hacer estudios muy detallados. La simplicidad de su modelo, la mosca, permite explorar nuevos caminos, nuevas hipótesis. Para comprender el comportamiento alimentario de la mosca, Carlos Ribeiro ha desarrollado una máquina que permite seguir en detalle las elecciones que hace el insecto cuando se alimenta. Cuando la mosca toca la comida, podemos verlo con este sensor. Es el mismo que se usa en una tableta o un teléfono táctil. Pero aquí, no se detecta un dedo, sino el contacto con la comida. Esto nos permite analizar de manera precisa la elección de la mosca entre proteínas y azúcar, pero también cómo come, en qué cantidad, a qué velocidad, con qué frecuencia. Podemos realmente diseccionar todos los detalles de estas decisiones controladas por el cerebro. Gracias a esta técnica,
Carlos demostró que lo que orienta la elección alimentaria son, en primer lugar, las carencias. Y naturalmente, las moscas privadas de proteínas prefieren alimentos ricos en proteínas. Pero observando más de cerca, descubrió que no siempre es así. Nos dimos cuenta de que algunas moscas nunca sentían atracción por las proteínas, así que intentamos entender por qué. Y descubrimos que el intestino de las moscas que no estaban interesadas en las proteínas estaba colonizado por bacterias. Después de realizar numerosos experimentos, mostramos que existen 2 bacterias específicas que inhiben el apetito por las proteínas. Estas 2 bacterias tienen, por lo tanto, un impacto muy importante en el deseo de proteínas en las moscas. Las moscas, al momento de elegir su alimentación, están influenciadas por las bacterias presentes en su intestino. Este descubrimiento inesperado, obviamente, plantea una pregunta importante. Las bacterias de nuestra propia flora intestinal, lo que los científicos llaman el microbiota, ¿también están al mando en nuestro cerebro? ¿Juegan un papel en nuestras preferencias alimentarias? En la Universidad de Cork, en Irlanda, John Crean es un pionero en la investigación sobre el microbiota. Ha logrado demostrar que en los mamíferos también, las bacterias del intestino intervienen en ciertos comportamientos. Cuando se extraen bacterias de ratones ansiosos y se trasplantan a ratones normales, el nivel de ansiedad de estos últimos aumenta, y viceversa. Cuando se toman bacterias de ratones tranquilos, se puede normalizar el estrés de los ratones ansiosos. Los científicos incluso están comenzando a entender cómo estas bacterias se comunican con las neuronas. Se extraen los órganos y se descubre el nervio vago, aquí en amarillo. Es el largo nervio conectado a todos los órganos, que baja hasta los intestinos. Es realmente la vía de comunicación clave entre nuestros intestinos y nuestro cerebro. Hace algunos años, junto con colegas canadienses, demostramos en ratones que si se corta el nervio vago, todos los efectos relacionados con ciertas bacterias desaparecen. Esto demuestra claramente que el nervio vago es una vía de comunicación clave entre los intestinos y el cerebro. Aún nos queda por entender qué sucede exactamente en el cerebro. Debemos descubrir cómo los señales activan las zonas cerebrales que controlan los comportamientos complejos. Aún nos queda por entender qué sucede exactamente en el cerebro. Debemos descubrir cómo los señales activan las zonas cerebrales que controlan los comportamientos complejos, como el comportamiento alimentario. Y es en eso en lo que estamos trabajando ahora. La influencia de las bacterias en nuestras preferencias alimentarias aún está por demostrarse. Hoy en día, sin embargo, está establecido que influyen en el estado de ánimo y la ansiedad. Los científicos ahora consideran el microbiota como una especie de intermediario, un agente de enlace entre la comida y nuestro cerebro. El principal factor que influye en la flora intestinal es la comida que consumimos. La diversidad de la alimentación es esencial. Desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, determina la composición del microbiota. Apenas estamos comenzando a darnos cuenta de la influencia de lo que comemos en la composición de nuestras bacterias, y por ende, en la importancia de nuestra alimentación en lo que sucede en nuestro cerebro. Nuestro bienestar depende, entre otras cosas, del bienestar de nuestro microbiota. Una buena dieta para nuestro estado de ánimo es una dieta que, en primer lugar, sea adecuada para las bacterias de nuestros intestinos. Este descubrimiento ha dado lugar a la idea de usar la alimentación para cuidar nuestro cerebro y preservar nuestra salud mental. Y aquí es donde entra en juego la famosa dieta mediterránea, que ha cautivado a los científicos.
La dieta mediterránea es muy rica en vegetales. Mucha verdura, muchos vegetales, pero también frutas. Otro elemento importante son las legumbres, como los frijoles, las lentejas y los garbanzos, además de las nueces y semillas, el pescado y por supuesto el aceite de oliva. El aceite de oliva es un componente muy importante de la dieta mediterránea. Se cree que esta variedad alimentaria permite una mayor diversidad del microbiota que vive en nuestros intestinos. Se ha demostrado el vínculo entre estas diversidades en los intestinos y una buena salud. El año pasado se realizó un primer estudio con 67 personas que sufrían de depresión severa. Recibieron la ayuda de un dietista durante 3 meses. Al final, se evaluaron nuevamente sus síntomas. Se constató que la mejora de la depresión estaba correlacionada con el cambio en la alimentación. Aquellos que adoptaron mejor la dieta mediterránea fueron los que experimentaron la mayor reducción en los síntomas. Utilizar la cocina para beneficiar al cerebro es una idea que está ganando terreno. Los científicos ahora están explorando todas las posibilidades. Las especias, que han sido elogiadas durante siglos por la medicina tradicional india, ahora se estudian en los laboratorios por sus virtudes para la mente. Los frutos rojos también generan grandes expectativas. Los polifenoles que contienen tienen la capacidad de revitalizar las neuronas en declive. Los polifenoles que contienen tienen la capacidad de revitalizar las neuronas en declive. Estos polifenoles, en particular los de los frutos rojos, resultan ser eficaces cuando se administran a ratones ancianos, mejorando su declive cognitivo. Es decir, estos animales están protegidos contra los trastornos de la memoria que pueden tener. Esto nos llevó a realizar un ensayo en humanos, y en particular un estudio muy reciente con más de 200 sujetos de 65 años o más, que estaban sanos, pero que presentaban un declive cognitivo normal, digamos. Se observó que estaban protegidos cuando consumían dosis importantes de polifenoles. ¿Son los frutos rojos y las especias los ingredientes milagrosos para mantener eternamente jóvenes nuestras neuronas? Es demasiado pronto para decirlo. La ciencia apenas comienza a descubrir los secretos de esta relación inesperada entre la alimentación y el cerebro. El menú ideal para nuestras mentes sigue siendo en gran medida un misterio hoy en día. Pero una dieta variada, equilibrada, que evita los alimentos procesados y el azúcar, y que favorece las frutas y los vegetales, parece hasta hoy la mejor receta para preservar al máximo nuestras facultades mentales. Mi abuela solía decir: eres lo que comes, así que come bien. Y la ciencia está demostrando cuánta razón tenía. En los próximos años, es muy probable que comencemos a pensar en la nutrición y la medicina personalizada, y a entender con mucha claridad cómo los alimentos interactúan con el cerebro. Si limitáramos las deficiencias, ¿disminuiría la criminalidad? Es demasiado pronto para decirlo. Lo que sabemos es que cuando apostamos por una alimentación sana, esto tiene efectos en el comportamiento. Cuanto más comemos barras de chocolate, más sensibles somos a los estímulos y más comemos barras de chocolate. Es monstruoso. La mejor cosa que puedes hacer si tienes hijos es darles una alimentación sana y no ese tipo de porquerías. ¿Dije porquerías? Lo siento. Si te gusta nuestro contenido y quieres seguir transformando tu vida, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y activar la campanita para no perderte ninguna novedad. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido para ti. Gracias por tu apoyo y por ser parte de la comunidad Cuídate Gratis.